tal? Bienvenidos, estimados estudiantes, licenciados. Es un gusto poder trabajar con ustedes la presente materia Teoría del Delito. Los saluda cordialmente la doctora Fabia Susana Aguilar Farrera, quien estará en apoyo a esta materia. Bien, vamos a dar hincapié qué es lo que comprende en cuanto a información fundamental de nuestra materia Teoría del Delito. Muchos de ustedes ya entraron a analizar lo que es nuestra infografía encargada de dar como el desglose de la parte introductoria de nuestra materia. Sin embargo, nosotros hemos escuchado muchísimas veces acerca de la teoría del delito. Hoy vamos a hablar en profundidad por qué se considera un delito. ¿Alguien de ustedes me podría apoyar, por favor? Ok, no se preocupe. Teoría del delito es todo hecho previsto legalmente como punible. Este concepto se basa en el principio de legalidad, que asegura que nadie puede ser castigado por conductas que no estén claramente tipificadas como delitos, bajo el principio de que no existe delito sin ley. Se establece que el delito es toda conducta humanamente reprochada y por lo tanto sancionada. No toda acción resulta relevante para el derecho penal, solo aquellas socialmente desaprobadas, como digamos, lo determina nuestro código de nuestro estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de ustedes, ¿alguien es foráneo que no sea de San Cristóbal? Sí, yo maestra. Ok, perfecto. En el caso de usted, Yo, doctora. compañero, perfecto, Gustavo Plata y el compañero creo que Iván, ¿no? Igual, maestra. Perfecto. Pueden utilizar su código penal del estado en donde ustedes se encuentran. Por lo tanto, no hay problema en cuanto a tipificar su actividad penal. Se entiende y nosotros vamos a trabajar con ello. Vamos a... Permítanme un minuto. Bien, nosotros hemos hablado acerca del plan de estudio que tienen a la mano en nuestra plataforma. Algunos ya pude percatarme que pudieron ingresar y verificar el mismo, el cual tienen ustedes ahorita en la presentación. Nosotros en la infografía que se les presenta se hace mención acerca de estos lineamientos que comprende el delito. Se entiende que la teoría del delito tiene como objeto analizar, estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, sea a través de una acción o de una omisión. Teoría del delito es una parte del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito, o en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la cualidad de delito. La teoría del delito determina cuando una conducta es verdaderamente delictiva. Entonces, aquí nosotros vamos a definir qué es ese, digamos, concepto fundamental del delito, la importancia de nuestro sistema penal y la evolución que ha estado día con día que conlleva a esta materia. Bien, aquí nosotros analizamos, se les proporciona diferentes tipos de tecnolecturas, dentro de ellas abarcamos la siguiente. Teoría del delito. Nos marca que relativamente nosotros deberemos de dominar como ya sea juez, ministerio público, asesor jurídico o defensor, deberá de exponer de una forma oral como lo es el nuevo sistema penal y lógico para establecer la existencia o inexistencia de un delito.
Es por ello la importancia que nosotros como abogados penalistas, en esta nueva era de la justicia penal, podamos comprender el actuar ya sea como juez, ministerio público, asesor o bien defensor. Se debe de conocer principalmente los conceptos fundamentales que estarán ligados como su actuar diario en el sistema de procedimientos penales, en este caso en el de procedimiento penal acusatorio. Ya vimos que realmente teoría del delito, pues lo que exige principalmente es la palabra legalidad, que a esto nos ayuda a hablar de las siguientes características. ¿Alguien puede leer sobre las características, disculpe? Entiendo, no se preocupe. Características de la conducta delictiva. La teoría del delito se centra en tres elementos esenciales, que es la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad. Estos elementos ayudan a determinar si una conducta específica puede ser considerada un delito y cómo se clasifica y se sanciona. Por lo tanto, tenemos estos aspectos fundamentales como el que mencionábamos, el de legalidad. En el derecho penal implica que se debe tener claridad en la norma para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre qué conductas están penadas. Esto refuerza la confianza en el sistema judicial y promueve la seguridad jurídica. El principio de legalidad, expresado en la frase nullum crimen, ¿sí?, asegura que ninguna sanción puede derivarse de acciones no explícitas como delitos en la ley. Este principio protege a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder punitivo del Estado. Y por lo tanto, estos elementos son importantes. Antes que nosotros ingresemos a analizar estos elementos, nosotros analizaremos la escuela clásica del derecho penal que hace mención en nuestro plan de estudio. ¿Qué importancia tiene esta escuela? Surgió principalmente en el siglo XVIII. Se definió el delito como una acción libre, consciente y voluntaria que violó una norma jurídica positiva con la intención de causar daño a la sociedad. Para los que aún nos vamos familiarizando con conceptos como positivo, recordemos que es toda norma jurídica estrictamente que ha pasado por un proceso legislativo y que se considera totalmente ley. Entonces, era aquello que es o es lo que va en contra de una norma, pero ya hoy en día no siempre se considera delito porque es libre, porque es consciente y porque es voluntario. Según esta corriente, el delito no es simplemente un acto que rompe una ley, sino una violación moral y racional que atenta contra el orden público y la convivencia social. Los autores más destacados de esta escuela, como César, Beccaria, Jeremy, sostenían que el castigo debía ser proporcional al delito y que su finalidad era disuadir al individuo y a la sociedad del acto cometido de actos antisociales. Un dato histórico interesante es que esta escuela fue fundamental en la reforma del sistema penal en Europa, porque recordemos que anteriormente pues no se consideraba una sanción para un delito como tal o incluso quien analizara las penas, promoviendo el abandono de castigos brutales y arbitrarios. Por ejemplo, existe una obra de los delitos y las penas en donde se critica durante las que existen torturas y ejecuciones públicas, proponiendo un sistema basado en la racionalidad, la justicia y la igualdad ante la ley. Además, en la escuela clásica se introdujo el concepto de culpa como elemento esencial del delito, lo que marcó un antes y un después en la teoría penal.
Para esta corriente, el delito solo existe si hay un acto intencional que vaya en contra de las normas sociales. Esto sentó las bases para los códigos penales modernos, en donde se exige un análisis minucioso de la voluntad y la intención del sujeto. La escuela clásica se sustentaba en principios filosóficos provenientes del iluminismo, como el libre albedrío, la razón y la autonomía individual. Según esta corriente, los seres humanos son racionales y responsables de sus acciones. Por lo tanto, pueden ser sujetos de sanciones penales. Este enfoque no solo cambió la forma en que se entendía el delito, sino también cómo se concebía la justicia y el castigo. Por ello, la importancia que en teoría del delito se analice esta escuela clásica del derecho penal basada en el principio de, digamos, derecho positivo, la arbitrariedad de este derecho y, por lo tanto, un castigo, cosa que hizo que reformaran nuestros códigos penales y que se asentaran también delitos y penas. Por lo tanto, seguimos analizando estos elementos del delito. ¿Alguien que le gustaría participar? Que pueda, y si no, no se preocupe, avance. Yo, maestra, si quiere. Gracias, Gustavo Plata. Elementos del delito. Tipicidad. La tipicidad se refiere a la adecuación de una conducta a un tipo penal específico. Es decir, para que un acto sea considerado delito, debe estar claramente descrito y tipificado en la ley penal, asegurando que no sancionen conductas no previstas. Culpabilidad. La culpabilidad se refiere a Aquí, la... ¿Así? le Ok. excelente. Nosotros ya hemos visto ese concepto de tipicidad desde introducción al estudio del derecho y también está familiarizado al principio de atipicidad. Le agradezco a Gustavo Plata, muy amable Liz. ¿Alguien puede participar con la diferencia de tipicidad y atipicidad? Recordemos, la tipicidad se refiere, como lo menciona, el adecuamiento, el encuadre de la conducta a lo que establece la norma. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el delito debe de encuadrar a lo que establece nuestros códigos penales, pero nuestro Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la atipicidad significa que no existe ese encuadramiento de la conducta. Y por lo tanto, también es importante que nosotros estudiemos y analicemos nuestro código. Sin embargo, vamos a considerar, por ejemplo, el que marcan nosotros en el estado de Chiapas, nuestro código penal de nuestro estado. Artículo 9. Por favor, licenciado Gustavo Plata, ¿me puede apoyar? Sí. Artículo 9. Concepto del delito. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Perfecto. Para tarea, por favor, apunten estos artículos. Es muy gustoso ver en esta actividad final quienes puedan fundamentar. Recuerden que es un elemento esencial de la actividad final. Se les proporciona en esta sesión los fundamentos básicos para su actividad final. Y estamos viendo que estos son los elementos del delito. Ujú. Artículo 10. Por favor, licenciado Gustavo, ¿puede apoyarme? Sí. Artículo 10. Derecho penal de acto. El delito solo puede cometerse por acción o por omisión. Ok, perfecto. Vamos muy bien. Acción u omisión, que ya estamos viendo que aquí ha evolucionado el derecho a lo que establecía la escuela clásica, que únicamente decía que era con toda la intención de ir en contra de lo marcado por la ley. Aquí me está diciendo, ya me apertura una nueva visión, es decir, que no siempre va a haber, digamos, esa intención. Culpabilidad. Ujú. ¿Alguien le gustaría participar? Yo, maestra. Gracias.
Compañero Iván Márquez. Culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la capacidad del autor del delito para ser reprochado. Esto implica que la persona debe haber actuado con intención o negligencia y evaluar su grado de culpabilidad según las circunstancias del hecho. Muy amable. Gracias, compañero Leiber. Usted me apoya con antijuricidad. Estamos viendo que la culpabilidad, entonces, es esa capacidad, ¿sí? Si tenemos ese encuadramiento de la conducta, la culpabilidad va a determinar si existió la capacidad, ya sea con intención o negligencia, y que esta culpabilidad puede ser medible en el aspecto de tener cierta circunstancia en el hecho. ¿Puede apoyarme, compañero Leiber, con antijuricidad? Por favor. Claro que sí. Gracias. Antijuricidad. La antijuricidad implica que la conducta típica debe ser contraria al derecho. Un acto es antijurídico cuando no es autorizado por la ley, lo que genera un reproche social. Ejemplos incluyen el robo o el homicidio. Claro, es antijurídico. Nosotros, por ejemplo, en materia civil, lo denominamos como ilícito, ¿sí? Aquí también es antijurídico, ¿vale? Vamos muy bien. Y nosotros vamos a recabar ciertos elementos que nos van a ayudar a resolver si es un delito o no. Y por lo tanto, nosotros debemos seguir analizando tipos de tecnolecturas como la que les proporciono. Tenemos que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que define los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Se divide en dos partes, la parte general y la específica. La parte específica se ocupa del estudio de los delitos y las penas o medidas de seguridad que se determinan para los mismos, mientras que la parte general comprende la teoría de la ley, la teoría del delito, la teoría del delincuente y la teoría de las penas y medidas de seguridad. Esa es la general, por eso lo abarcamos como las teorías. Independientemente de que una conducta esté establecida como delito en una norma penal, se requerirá de que la teoría del delito para determinarla. Claro, necesitamos toda esa teoría para asentarlo en un delito. En el caso concreto, si tal conducta integra o no un delito. Es por ello que la teoría del delito es el conjunto de lineamientos sistematizados que determinan la integridad, la integración o la desintegración de una conducta que es considerada como delito por la norma penal. Dentro del concepto nosotros que pedimos en la actividad final de teoría del delito, ustedes pueden tipificar la misma u otra que sea de su agrado, pero que veamos que existe. La teoría es digamos, la dualidad que nos da la ley de considerar en ser posible o no. ¿Alguien me puede apoyar por acá, por favor? Sí, maestro. Gracias, Iván Márquez. Así, la teoría del delito se convierte en uno de los instrumentos jurídicos más importantes para los operadores del nuevo sistema de justicia penal, y aunque se encuentra contemplada a nivel normativo en la reforma de justicia penal del 18 de junio del 2008, no está en operación. De ahí la enorme importancia de que los nuevos operadores del sistema de justicia penal tengan conciencia sobre la necesidad de consolidar los conocimientos que integran la misma, como son la definición del delito, sus presupuestos, sus elementos positivos y negativos, su clasificación, la tentativa y la autoría y participación. Claro, muy bien. La estructura del delito. En la dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre la estructura del delito. Sin embargo, la estructura que consideramos más eficaz para el estudio dogmático de los casos penales deriva de la teoría pentatónica de 5 elementos, de acuerdo
Como esta podemos definir al delito como una conducta o hecho típico, antijurídico, culpable, punible, con su respectivo aspecto negativo. Y tenemos aspectos positivos y sus aspectos negativos. La conducta o hecho, como aspecto negativo, tiene la ausencia de la conducta. Tiene la tipicidad como, digamos, aspecto positivo, aspecto negativo es atípica. Antijuricidad, causas de justificación, culpabilidad, inculpabilidad, punibilidad, excusas absolutorias. En esta estructura es remontada por el artículo 6 del Código Penal, en este caso de México. Ahorita vamos a entrar a nuestro código, en donde menciona que indistintamente se remonta al Código Penal la estructura mencionada, como nosotros lo hicimos a partir del artículo 9 que hace mención en nuestro código. Y vamos a tomar también en consideración el artículo séptimo. Dice, cuando se comete un delito no previsto en el código, pero sí en otra ley específica del Estado o en otra ley federal, se aplicará cualquiera de estas, observando en lo que conducente hablará sobre las disposiciones de este código. También habla cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general, es decir, la que se especifica, como en el caso de nuestro código. De la mayor alcance absorberá a la menor amplitud y la principal excluirá a la subsidiaria. Hablamos también de la aplicación retroactiva de la ley favorable. En los juicios del orden penal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Cuando entre la comisión del delito y la sentencia que deba pronunciarse, se promulgue una o más leyes que disminuyan la sanción establecida en la ley vigente, al cometerse el delito, se aplicará la nueva ley. Cuando pronunciada una sentencia en que se hubiese impuesto una sanción privativa de libertad, se dictare una ley que, dejando subsistente la sanción señalada del delito, solo va a disminuir su duración, se reducirá la sanción impuesta en la misma proporción que esté en el máximo de la fijada en la ley anterior y en que señala la posterior. En caso de que cambie la naturaleza de la pena, se sustituirá la señalada en la ley anterior por la señalada por la posterior. Entonces, es muy importante hablar también de la validez temporal que tiene la aplicación. Es aplicable la ley penal vigente en el momento de la consumación del hecho punible. Y este artículo 3 de nuestro Código Penal, pues hace hincapié a la no retroactividad de la norma. ¿Puede alguien apoyarme en el artículo 14, por favor? Yo, Constitución. profe, Gracias, Mercedes Gómez, muy amable. a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad del hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable del delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Excelente, muchísimas gracias. Le agradezco, licenciada Mercedes, muy amables por su participación. Ahí nosotros con este artículo nos apoya lo que establece nuestro Código Penal, en el cual indica que relativamente no es aplicable la retroactividad de la norma y debe juzgarse conforme a la ley aplicable. En el código digamos, de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el proceso penal y principalmente este principio en cuanto al procedimiento. ¿Alguien puede apoyarme con el artículo 4, por favor? Yo, maestra. Yo, Gracias, profesor. licenciado. Ok, si quiere, compañera, como gusta. Entonces, yo, maestra. Por favor. Bueno, artículo 4, características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Claro, gracias. Ahí hace mención a lo que nuestra tecnolectura hace hincapié de los cambios que hoy en día se han llevado acerca de nuestro sistema penal y por lo tanto la teoría del delito debe ser más estricta en cuanto a la aplicación del mismo, desde la definición del delito, sus elementos, tanto positivos y negativos, que ahorita vimos, su clasificación y si existe tentativa, la evaluación también de la autoría y la participación en el mismo. Vemos también que existe, antes de realizar una crítica, realmente al caso concreto de lo que estima la teoría del delito, menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la estructura que proponemos, se menciona, primero, la responsabilidad penal. Para que una conducta humana sea punible conforme al derecho positivo, es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo se subsuma en un tipo legal, esto es, que la acción sea típica, antijurídica y culpable, cumpliendo estos elementos que nosotros hemos analizado, y que no concurra en la total consumación exterior del acto injusto, una causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. Puede una conducta humana ser típica porque la manifestación de voluntad o la modificación del mundo exterior, es decir, la producción del resultado lesivo, enmarquen dentro de la definición de un tipo penal, como puede ocurrir, ejemplo, tratándose de homicidio o fraude. Pero si se demuestra que el occiso fue privado de la vida por el sujeto activo cuando éste era objeto de una agresión injusta, real, y grave, desaparece la antijuricidad del acto incriminado y consecuentemente al concurrir la causa justificada de la acción resulta no culpable o si tratándose del segundo de los delitos no se satisfacen los presupuestos de tipicidad al no integrarse sus elementos constitutivos, también se consideraría antijurídico. Vemos que los presupuestos del delito habla que los operadores jurídicos, antes de comenzar a realizar el estudio dogmático del delito, deben de concentrarse primordialmente en los presupuestos del mismo. Estos presupuestos del delito son los antecedentes jurídicos necesarios para la existencia de un determinado tipo delictivo.
Si falta ese presupuesto, no deja de haber delito, solo cambia el tipo delictivo aplicable al caso concreto. Habla también que la respuesta es no. En el caso concreto, falta el antecedente jurídico que solicite el delito de peculado, por ejemplo, denominado servidor público. Es decir, se requiere acreditar la calidad en el sujeto activo. Hablamos de que si realmente existe un antecedente como tal. Presupuestos del hecho. Son los antecedentes jurídicos o materiales indispensables para la existencia del delito. Si faltan en el hecho, no habrá delito, ningún delito. El delito, en este caso, nosotros vamos a considerar también que existe el tema de la conducta. Habíamos visto que la culpabilidad viene derivada también de este tema tan importante. ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor? ¿Qué es la conducta? Claro, maestro. Gracias, compañero Leiner. La conducta. Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta. Este es el elemento básico del delito, consistente en un hecho material exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria que está compuesta por dos elementos. Elemento psíquico. Se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa, mueble, ajena, etc. Elemento físico. Consiste en hacer u omitir algo. En el caso de la omisión, debe ser respecto a una conducta obligatoria. Por ejemplo, disparar el arma de fuego, no pagar la pensión alimenticia, etc. Muy amable, licenciado Leiber. Estamos viendo que entonces la conducta requiere de estos dos elementos. A falta de uno de ellos, entonces, eh, según lo que mencionamos anteriormente, podemos analizar de diferente manera la conducta en cuanto a su responsabilidad y la sanción. Si solo tenemos el elemento psíquico, es decir, solo mentalmente, hemos visto nosotros en la definición del derecho como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre que vive en sociedad, estamos hablando que esa conducta tiene que ser externa. ¿Por qué? Porque hasta ahorita los elementos de la conducta están formadas por dos, es decir, no solo tener la intención, sino también el manifestarlo de manera física. Y por lo tanto, ejemplo, si alguien tuviese solo el hecho sin exteriorizar un pensamiento delictivo y no lo exterioriza, pues no se completa como delito. Y en la otra sesión nosotros ya analizaremos los tipos de delitos, en los cuales los invito a que me acompañen para poder analizar ya lo que finaliza a su infografía solicitada, pero también vamos a ingresar en su plataforma y ver su actividad. Como actividad tienen una infografía en la cual puede ser ilustrada. Algunos me comentaban que lo estaban haciendo en otro formato, en PDF, en Word, en Excel. No se preocupen, ¿sí? La finalidad es que tengamos la conceptualización de los temas. Definimos el concepto de delito, sus elementos, la clasificación de los delitos y la importancia de la conducta y los tipos. Dentro de este tema de que ya nosotros analizamos, tenemos la fundamentación, artículo 9, décimo, 3, 4, también analizamos el artículo 14 constitucional, entra dentro de lo que es el concepto de delito. Y cuando ya hablamos de la importancia de la conducta y sus tipos, que vamos a ver
nosotros que ya vimos que realmente es el eh, psíquico y el físico, entonces son los que nosotros ahorita mencionamos. Aquí les hago la observación, recuerden fundamentar conforme a derecho en cuanto al Código Penal de nuestra entidad. De igual manera, los quiero invitar a que participen en foro. Yo sé que muchos de ustedes son participativos y me agrada porque el momento también de poder ingresar y leer sus comentarios les agradezco, pero algunos de ustedes al momento de emitir la calificación me hacen la observación de maestra, ¿por qué obtuve una calificación como tal? Entonces es muy importante que complementemos los parámetros a calificar, lo que es foro, lo que es la, digamos en este caso la actividad final que se pide fundamentada, un poco ilustrativa y sobre todo que sea conforme a los temas que nosotros estamos abarcando. Hasta aquí, ¿alguna duda, mis estimados estudiantes? No, maestra, todo bien. Maestra, ninguna. Gracias, Gustavo Plata. Compañero Leiber, Ninguna, profesora. ¿no? Perfecto. Entonces, favor de ingresar a su plataforma aquellos que me hicieron el honor de asistir, pues esta sesión queda grabada, en el cual yo también lo tomo en consideración. Aquellos que no pudieron ingresar, pues, y vean esta sesión en cuanto se suba a la plataforma institucional, pues los invito a participar en foro, que es la otra forma de poder participar. Hasta aquí nuestra primera sesión, mis estimados estudiantes. Espero poder verlos en la segunda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Gracias. compañera. Gracias, Sí, Liz. maestra, Gracias, profe. Gracias a ustedes. Tengan una Muchas excelente, gracias, doctora. Buenas tardes. muy amables. Tengan una excelente tarde. Gracias. Igualmente, maestra. Porque somos orgullosamente Vasconcelos. Quedamos pendientes.